Pues no, que yo tenga conocimiento y aún existe. Entonces yo debo partir de que usted debe conocer la existencia y el nombre del bloque paramilitar que operaba en esa región. Ya como directora del Gas Guajira, ya como directora general, o en últimas como una funcionaria con 30 años de experiencia en el gas. Es que uno no puede conocer toda mi función como directora operativa es de coordinación y administrar. Ya las respectivas seccionales, que por eso existen las seccionales, son las encargadas con Fiscalía de adelantar las investigaciones. Le recuerdo, la pregunta que se le hizo inicialmente era qué estructura operaba en el Caribe para la época en que usted fue directora del Gas Guajira. Permítame que no he terminado, por favor. Gracias. Se le ha preguntado cuál era la estructura paramilitar que funcionaba en el Caribe para la época en que usted era directora seccional de La Guajira. Y usted aludió a esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Era la estructura más representativa? ¿Era la estructura más grande? Pues creo que sí, porque pues, allá se habla de toda una estructura de la costa. Coméntenos todo lo que sabe sobre esta estructura teniendo en cuenta su labor contra el paramilitarismo en La Guajira. Sabíamos que allá había gente, no exactamente los cabecillas, sino en lo que era Maicao, que hacían presencia milicianos de las estructuras de la SAUCE. Y por eso nos dimos ahí con Fiscalía en realizar las actividades contra estas personas. ¿Cuáles eran sus funciones como directora del gas en La Guajira? Era dirigir y coordinar la actividad administrativa para que el cabal cumplimente las funciones de la seccional, coordinar con Procuraduría, Contraloría y seccional de Fiscalía las actividades investigativas pertinentes, expedir el certificado judicial y algunos documentos de extranjería. Y dentro de estas funciones, ¿dónde quedaba la realización de operativos contra el paramilitarismo? En la investigación judicial, porque en la investigación judicial y lo ordena la Fiscalía. Esto quiere decir que todos los operativos, o el operativo en el que usted dice haber intervenido siendo funcionaria del gas en La Guajira, fue coordinado con la Fiscalía. Obvio, sí, porque yo no puedo hacer nada sin Fiscalía. En declaración rendida el 24 de septiembre de 2008 ante la Fiscalía General de la Nación, usted manifestó que Jorge Noguera le había visitado por unos operativos que usted venía haciendo en La Guajira. Sí. El día de hoy usted manifiesta que en particular llegó a felicitarlos sobre estos operativos. ¿Qué lectura hace usted el día de hoy de la presencia de Jorge Noguera para, dice usted, abril o mayo del 2003, teniendo en cuenta que, según su dicho, no era normal la presencia de directores en las seccionales? Puesto que había una competencia sana entre los directores seccionales, entre las direcciones seccionales, cuál era la que más producía de acuerdo a las metas que se habían fijado en las investigaciones contra las organizaciones al margen de la ley. En La Guajira, como no sé si ustedes conocen, es una seccional, pues diría yo, muy pobre, de escasos recursos. Entonces se estaban dando resultados contra organizaciones criminales, igual contra el contrabando, entonces pues era exitoso, y con un puñado de gente que yo tenía bajo mi mando, un puñado de detectives. Entonces era, a comparación con otras seccionales, pues era gratificante que nos visitaran. ¿A qué otras seccionales se presentó Noguera para esa época? Ya que usted me comenta que eso existía una competencia que hacía que esta información estuviera a su alcance. Pues en el momento no sé a qué otras seccionales yo voy en cuanto a la mía, en cuanto a lo de mi competencia. Coménteme en compañía de quién se presentó Noguera Cotes en esa ocasión. En esa ocasión se presentó en compañía de su secretaria privada. ¿Con quién se reunió Noguera en estas condiciones? Llegó allá, nos reunimos con todo el personal de la seccional. Y al otro día yo llamé al gobernador de La Guajira, a la alcaldesa, a la procuraduría, a todas las autoridades de la seccional, y les solicité que por favor si le dije al gobernador que si hacíamos un consejo de seguridad, puesto que estaba el director del DAS, entonces él dijo listo, y lo hicimos el consejo de seguridad, y fue la prensa también a la seccional Guajira. ¿Usted asistió a todas estas reuniones? A ese día el consejo de seguridad, obvio. ¿Cuántos días estuvo este señor en la seccional? Llegó el día anterior y se fue el otro día. Ya. Infórmenos, por favor, cuánto sepa acerca de la señora Inírida Cecilia Pérez Pérez. Inírida Cecilia Pérez Pérez era una fiscal de la seccional Guajira. Después esta señora fue nombrada directora de una seccional del DAS. ¿De cuál seccional?
Directora de la seccional. Ah, creo que de La Guajira estuvo directora seccional. ¿Fue la persona a la que usted le entregó su cargo? No. Yo le entregué a un doctor Duque. ¿Qué cargo tenía ella cuando usted era directora del DAS en La Guajira? Ella era fiscal. ¿En dónde? En Riohacha. ¿Y cómo fue el paso de fiscal a funcionaria del DAS? Pues no tengo conocimiento porque cuando supe que ella fue directora de La Guajira, yo estaba en Bogotá y realmente no sé cómo sería el paso de ella para ser directora y ocupó varias seccionales, tengo entendido. ¿Cómo fue su relación con ella? De laboral, de fiscal a funcionaria del DAS. ¿Con esta fiscal fue con quien hicieron este operativo contra el paramilitarismo del bloqueo que usted no recuerda? No recuerdo que allá habían varias fiscales. Según las fechas que usted ha suministrado en esta diligencia y en otras, durante su trabajo en la seccional Guajira, se inició el trámite de lo que después se conoció como la donación a la cooperativa multiactiva de introductores y comercializadores de hidrocarburos y sus derivados